Buenas tardes. ¿Cómo no aceptar una propuesta de Matilde, no? Y cuando ella me habló de estas temáticas para el pequeño espacio Freire, no sé por qué le dice pequeño, porque me parece un gran espacio, virtual o físico. Recordé que en una oportunidad yo en realidad estaba sin un peso. Me acababa de divorciar con una hija adolescente, con todo lo que eso implica, la demanda económica de una hija adolescente, y un papá que prácticamente para la cuota de alimentos había que operarlo prácticamente para cobrarlo. Pero yo conservaba un lujo, estamos hablando de fácil, 20 y pico de años. Yo les decía que había conservado un lujo, no estábamos en ningún lado, y era el comprar el diario en papel, los días domingos. Lo recibía por debajo de la puerta con ese shh que hace el papel cuando pasa por debajo de la entrada, solo porque me interesaba la agenda cultural, sobre todo por su gratuidad. Era el diario del clarinete, que recuerdan todos, que sigue vigente, y traía una agenda nutrida. Y ahí en la agenda encontré una salida para hacer con mi hija. Imagínense un domingo soleado a la tarde, sin un peso, y era la visita al Museo del Cine con una entrada irrisoria que era al dinero actual, supónganse, 20 pesos la entrada. Nada. Yo tenía en mi billetera, fin de mes, los 40 pesos para ambas entradas y para el boleto de colectivo ida y vuelta, nos llevaba la línea 4, y para una gaseosa que compraríamos en un kiosco y que yo miraría beber a mi hija. Llegamos al Museo del Cine, sillas de plástico frente a un teloncito blanco y un proyector esperando. Toda gente adulta. Mi hija me dice, ¿me trajiste a Pami? ¿Dónde me trajiste? Su cara de trasero le llegaba hasta las rodillas, pero yo puse buena actitud. Es una comedia argentina, te va a gustar, nos vamos a reír. Grandes actores, Luis Brandoni y Alicia Abruzzo. La película, búsquenla porque debe estar en YouTube o en Netflix, de Mi barrio con amor. Una comedia romántica preciosa para no perderse, ¿no? Y ahí estábamos sentados en las sillas de plástico, empieza la película. Luis Brandoni hacía de un milonguero medio de modé, enamorado, que leía en una revista cartas de amor, y la que las escribía era el personaje que hacía Alicia Abruzzo. Y bueno, se enamoran, se entreteje así una historia revisteril, de cartitas que van y vienen. Ella aconsejaba, él conseguía la revista para leer la respuesta a la carta que le había mandado. Y todo estaba muy lindo, por lo menos para mí, cuando se corta la filmación. Toma la palabra la persona que organizaba aquel evento y dice que bueno, que el proyector recalienta, que hay que esperar unos minutos, que enseguida se enfría. Bueno, tal como lo dijo el señor, la filmación volvió. Seguimos viendo, a mí la película me encantaba, él además bailaba tango, cantaba, y búsquenla, la película de Mi barrio con amor, lo reitero. Entonces, ya avanzada la película y en un buen momento de la trama, se corta. Y él dice, saben, el proyector es medio viejo, volvió a recalentar, si alguien quiere colaborar. Y ahí la señora sacamos los abanicos, las pantallas, algún libro que teníamos en la cartera, y le dimos aire al aparato hasta que se enfrió. Bueno, ya retomó, estábamos cerca del final, se para la filmación. Entonces ahí él, casi avergonzado, yo lo comprendo al hombre, y ustedes también tienen que imaginar la cara de trasero de mi hija, que ya no le llegaba a las rodillas, sino al piso, donde me trajiste, esto es una vergüenza, se para la película, esto, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí el hombre, con buena voluntad, se subió a la tarima, donde estaba a la altura más o menos del telón, se ve que hacían ciclos de cine o algo, y dijo, mire, si ustedes quieren, como el aparato nos anda mal, les puedo contar el final. Yo ahí me puse de pie levantando la mano como había aprendido en la escuela siempre a pedir la palabra y le dije, discúlpeme,
de ninguna manera. Queremos ver la película. Si quiere apantallamos de nuevo el aparato, pero queremos ver el final. Queremos ver el final tal cual lo ideó su director, su guionista. Bueno, dijo, entonces apantallemos un poco, démosle aire y así fue. Vimos el final. Por cierto, muy lindo, muy simpático, muy alegre, muy romántico, como me gustan a mí las películas. Y volvimos a casa después de tomar esa única gaseosa oscura que empieza con C. Yo vi como mi hija me miraba. Por suerte, antes de acabársela, me convidó un sorbito, por suerte. Y volvíamos en el colectivo 4, ella se apoyó sobre mi hombro, medio se quedó dormida, y yo sentí que de alguna manera era un momento mágico. Era una tormenta en nuestra vida, de esas que pasan. El divorcio de los padres después con el tiempo nos resulta algo digerible, no es tan grave. Pero una idea me daba vueltas y vueltas en la cabeza, seguramente observada de nuestro lugar de cuentacuentos, de narradores orales, que yo le había quitado a ese señor que había organizado la película en el Museo del Cine la oportunidad de narrar. Le había quitado la oportunidad de contar el final de la película. Como narradora oral me pesó eso de quitarle la posibilidad de tomar la palabra y tenernos como público en un puño para disfrutar de ese final. Ojalá no haya abandonado ni el deseo ni la idea de contar para otros, porque todos sabemos lo que significa y lo que se siente en el corazón al contar una historia. Aquí va Matilde para el pequeño gran espacio Freire. Esta anécdota casi tal cual como sucedió. Muchas gracias.